Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, producido por ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo, director de ministerio, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de servirle un martes más de Facebook Live, hermano y hermana, donde hemos venido hablando en las últimas semanas acerca de un tema muy hermoso que lo hemos titulado 100 relatos con aguijón. De eso hemos venido hablando los últimos martes y jueves ya por varias semanas, cuidado si no 4 o 5 meses que llevamos ya, donde estamos analizando más de 100 relatos, 100 ilustraciones, analogías, como usted desee llamarlo, que ocurrieron, que se gestan alrededor del ministerio de Jesús. Recuerden que parte del ministerio de Jesús era enseñar, y dice la palabra del Señor que Jesús solamente enseñaba a través de fábulas y de relatos. Quiere decir que el maestro cumplía una profecía que se había dado en el libro de los Salmos, donde el maestro lo que hacía era utilizar elementos conocidos en su entorno e inmediatamente él los llevaba a la cotidianeidad. El maestro interesantemente tomaba esas imágenes en su contexto y hacía comparaciones con la hermosa palabra del Señor. Traía grandes verdades bíblicas. Gloria al Señor. Le damos en esta noche, amado hermano y hermana. Quisiera que por favor usted, si nos está escuchando, nos hiciera el reporte de sintonía para ver si estamos saliendo bien a través de las diferentes plataformas. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live y también estamos transmitiendo a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Así es que agradeceríamos mucho que usted por favor nos dé sus reportes de sintonía, de qué país nos está escribiendo, nos está sintonizando, ya sea a través de la radio o ya sea a través de este formato audiovisual. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Creyentes indiferentes. Así es como lo hemos titulado. Estamos hablando de creyentes indiferentes. Qué increíble cómo hoy en día, amado hermano y hermana, abunda la indiferencia en medio del pueblo del Señor. Es una lástima cómo nos hemos vuelto muy indiferentes, cómo no nos interesa lo que está sucediendo en nuestro alrededor, y tenemos que volver precisamente a la iglesia apostólica, donde cada uno consideraba que lo suyo no le pertenecía, sino que lo compartía con los demás. Hemos venido analizando en las últimas semanas cómo Jesús, a través de ese sentido fino de la observación, el maestro, hermano y hermana, nos ha enseñado grandes verdades eternas. Nos ha venido hablando de zorras, nos ha venido hablando de aves, nos ha estado hablando también de nidos de muertos, nos ha estado hablando también acerca de entierros, de padres, de campesinos, de terrenos, de surcos, nos ha hablado de pastos, de rediles. El maestro nos ha venido hablando de ovejas, de lobos, de pastores, de ladrones. Nos ha estado hablando acerca del salario. También ha estado hablándonos acerca de la puerta. Jesús mismo nos dice: yo soy la puerta. El maestro se denomina a sí mismo como la puerta. Vamos al relato número 64. El relato número 64 lo hemos titulado Colección de actitudes. Así lo hemos titulado. Usted puede ir a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Usted puede entrar al Evangelio de Lucas y dice la palabra del Señor en el versículo 25 al versículo 29.
Un intérprete de la ley dijo, maestro, y le hace dos preguntas. Vamos a analizar la primera pregunta. Dice esa primera pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? Y el intérprete le respondió. Antes de conocer la respuesta del intérprete, es interesante que un hombre versado en la palabra, un hombre adoctrinado, un hombre que conocía las 613 leyes, además de todas aquellas tradiciones y leyendas que se le habían incluido a lo que se conocía en ese entonces como el Talmud, viene y le hace a Jesús una pregunta. Recuerde usted que hay preguntas de preguntas. Hay personas que preguntan con el deseo de aprender, a como hay personas que preguntan simplemente para saber si la otra persona domina el tema el cual se le está preguntando. Hay personas que también preguntan para saber si hay una respuesta diferente a la ya conocida. Tal vez la respuesta a esa pregunta ya la conocen, pero tal vez no les satisface, quisieran una respuesta diferente y por eso es que se van a preguntarle a otros. Esta pregunta número 1 del experto de la ley que conoce claramente la palabra, lo que nos hace cuestionarnos es cuál es la verdadera motivación de ese hombre para formular esa pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente a ese hombre le está interesando preguntarle al maestro? ¿Cuál es su verdadera motivación? Sin embargo, Jesús, que conoce las intenciones del corazón, le responde en el versículo 25 al versículo 29, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, le dice Jesús, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo a ese hombre, el que está respondiendo es el maestro de la ley. Jesús entonces le responde, perfecto, contestaste muy bien. Claro, el maestro de la ley sabía la respuesta. El tema es que estaba buscando que Jesús cometiera un error, que Jesús se deslizara en alguna respuesta errónea. Y cuando el hombre responde, Jesús le dice, has respondido correctamente. Haga eso, le dice Jesús, y usted va a vivir. Pero el hombre, no satisfecho con esta respuesta, entonces formula una siguiente pregunta. Está tratando, según él, de llevar a Jesús contra las cuerdas. Sin embargo, al final de los finales, es el hombre el que sale derrotado a través de sus cuestionamientos y queda desnudada cuál es su verdadera intención. Vean la segunda pregunta que le hace este hombre a Jesús, cuando le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vean la pregunta que le está haciendo ese maestro de la ley. Ese hombre conocía muy bien la ley. Era un hombre que sabe que toda aquella persona que estuviera a su alrededor se convierte en su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es toda aquella persona que está a mi alrededor. Es toda aquella persona que no soy yo. Así de simple y de fácil. Ese es mi prójimo. Sin embargo, ese hombre astutamente, la tradición en el contexto histórico, había violentado los mandamientos de amor hacia el prójimo y se habían escrito mandamientos de hombres donde decía, amarás a tu prójimo, al que te ayuda, al que te da regalos, pero odiarás al samaritano, odiarás al gentil, odiarás al que te cae mal. Situaciones de este tipo se habían formulado y se habían incorporado a ese gran código civil. El hombre está buscando una salida para entonces extraer del prójimo todos aquellos que él en su racionalidad, en sus propios prejuicios, considerara como indeseables. Es increíble entonces la pregunta que le hace este hombre al maestro. Y es ahí donde entonces Jesús aprovecha, y es aquí donde entramos a la ilustración número 64. Es aquí donde Jesús va a responderle a ese hombre a través de una historia. Así es como Jesús le va a contestar a este maestro de la ley. Y entonces Jesús viene y le dice, un hombre judío, lo ubico en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 32. Jesús le dice, le cuenta una historia y le dice,
un hombre judío fue atacado, dice, por ladrones y lo dejaron, dice, medio muerto al costado del camino. Un sacerdote vio al hombre en el suelo y lo siguió de largo. Un ayudante del templo, al verlo, se hizo a un lado y también siguió de largo. Ahora Jesús está utilizando otros elementos de su contexto histórico para traernos una ilustración. Está utilizando personas, pero esas personas tenían claramente definidas sus funciones o a lo que ellos se dedicaban. Hay un judío que es atacado por ladrones. Hay un sacerdote que ve a ese hombre tirado en el suelo y sigue. Hay un ayudante del templo también. Vean qué interesante cómo Jesús nos va relatando la historia. Le hemos pedido a ustedes que se vayan imaginando lo que está aconteciendo alrededor de la situación que estamos abordando para que podamos, hermano y hermana, imaginarnos lo que está aconteciendo, lo que Jesús quiere enseñarnos. Este relato, como lo vamos a analizar, lo denominamos como una contraposición de personas. Son personas, seres humanos con dos ojos, dos piernas, una boca, dos manos, pero en cuanto a sus modelos conductuales, en cuanto a sus actitudes o maneras de hacer las cosas, son personas muy diferentes. Por un lado tenemos a un sacerdote y a un ayudante del templo que seguramente venían de realizar alguna labor litúrgica dentro de los atrios del templo, pero ahora se va a contraponer un personaje que aparece a continuación y que es muy diferente a esos dos anteriores, y nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 35, nos dice la palabra del Señor: entonces pasó un samaritano despreciado. Vean que estoy leyendo textualmente lo que Lucas como evangelista está incorporando. Un samaritano despreciado. Y cuando ese samaritano ve a ese hombre mal herido, siente compasión por él, le alivia las heridas con vino y aceite, se las venda, lo lleva a un alojamiento, lo cuida, le da 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dice: cuídeme a este hombre y lo que gaste usted más se lo pagaré cuando vuelva. ¿Por qué estamos hablando que este relato es una fábula que contrasta modelos conductuales? Porque tenemos un herido que es judío. Es muy importante que Jesús nos dice que es un judío que ha sido asaltado y tirado ahí en el camino, pero aparecen ahora 3 personajes muy diferentes entre ellos, aunque los modelos conductuales del levita y del ayudante del templo, del sacerdote y del levita, era muy similar. Se contrapone a la actitud del samaritano. El sacerdote y el levita pasan de lejos, lo dejan tirado, como si no les importara. Tal vez hubieran tratado mejor a un animal, lo ven ahí, no hacen absolutamente nada. Vean que lo triste del relato que nos está diciendo Jesús, y es que Jesús quiere poner a este maestro de la ley contra las cuerdas para desnudar lo ingrata que es muchas veces, hermano y hermana, nuestras actitudes hacia los demás. El ser humano muchas veces puede estar viendo a otro en necesidad, puede estar viendo a otro en desdicha, en desgracia, que no hace absolutamente nada para aliviar la situación. Jesús quiere enseñarle quién es el prójimo y lo hace con esta contraposición de personas. Definitivamente en un extremo tengo a un levita y a un sacerdote, y vean que Jesús tan magistralmente enseña que me dice que esos dos, lo más probable, venían de hacer algún servicio en el templo. Como muchos creyentes van hoy a las iglesias a cantar coritos, van a sentarse a escuchar la palabra, van a engordarse espiritualmente cada día más, ofrendan lo que ofrendan, si es que ofrendan, están felices y contentos de vivir una vida cristiana, según ellos, a plenitud, cuando lo único que se han convertido es en calientabancas. No les importa lo que está sucediendo con las almas allá afuera. Y por eso es que Jesús nos dice, qué interesante, esos dos venían de la iglesia, ven una necesidad en alguien y pasan de largo. ¿Qué quiere decir pasar de largo? No meterse en problemas, no quisieron enredarse, no quisieron involucrarse,
que no le generara ningún esfuerzo adicional y prefirieron dejar al hombre medio muerto. Y venían de la iglesia. Ahora aparece un samaritano despreciado. Qué interesante ese concepto de el samaritano despreciado. ¿Despreciado por quién? Despreciado por los judíos de raza, por los judíos de cepa. Los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mixta y que no vivía la verdadera fe de Israel. Eran medio judíos. Recuerde usted que allá por el siglo 8 antes de Cristo, los asirios subyugan a Israel, la invaden y repoblan parte del territorio de Israel, propiamente en Samaria, con una serie de extranjeros que terminaron mezclándose con judíos en ese contexto. De ahí salen los samaritanos. Los samaritanos son medio extranjeros y medio judíos. Los judíos odiaban a los samaritanos, aunque los tenían dentro del mismo terreno. Vivían los samaritanos ahí. Cuando los judíos son deportados, los samaritanos son los que estaban viviendo en la zona. Los judíos luego vuelven del exilio y tienen que tratar de convivir con estas personas. Pero increíblemente, los samaritanos, para que usted se ubique en el contexto, podían estar viviendo en el centro del territorio, que si un judío tenía que ir de norte a sur o de este a oeste, prefería bordear el territorio samaritano, no pasar por medio del territorio samaritano para no contaminarse, según ello, con esos indeseables. Y es aquí donde Jesús se mata varios pájaros de una pedrada, porque ahora nos está diciendo que un hombre que va por el camino y que ve a este hombre en el suelo, le ayuda, dice que se mueve a compasión, le unta aceite, le unta el vino, lo venda, lo carga, lo lleva donde un mesonero para que lo cuide, da dinero por su manutención con el compromiso de pagar en el próximo viaje si hay un saldo todavía por terminar de cuidar a ese hombre malherido. Pero aquí lo que nos llama la atención, hermano y hermana, es cuando Jesús dice que el que ayudó era un despreciable samaritano. Qué increíble como el maestro en esta tarde noche le está hablando a usted y me está hablando a mí, donde verdaderamente aquellas personas que nosotros consideramos como indeseables, aquellos que tal vez nosotros consideramos como no gratos para el favor y la gracia de nuestro Señor, tal vez, hermano y hermana, están más cerca de Dios de lo que yo estoy. Hay hombres que sin necesidad de un título religioso, porque hemos llegado al colmo en nuestro contexto histórico, 2000 años después de Jesús, a aducir que es nuestra denominación la que se va a salvar, que es nuestro grupo religioso el que tiene la verdad absoluta y que por tanto el resto son un montón de despreciables y de condenados. Pero hermano y hermana, recuerde usted que el que inventó la religión es el hombre. El creyente no es religioso. El creyente no es denominacionalista. El creyente es areligioso. El creyente está en contra de la religión. Nosotros somos seguidores de Jesús. Eso es lo que usted y yo somos. Nosotros no defendemos ninguna religión. Nosotros, hermano y hermana, somos hijos e hijas de Dios, redimidos por su sangre y muy involucrados y muy compenetrados con las necesidades de aquellos hombres y mujeres que son nuestros prójimos. El problema es que nosotros mismos como creyentes hemos hecho grandes barreras, hemos hecho grandes divisiones y es el mismo Satanás el que se ha aprovechado precisamente de esas grandes divisiones. Ahora resulta que tenemos a unos con una denominación que defienden una cosa, ahora tenemos a otro grupo de otra denominación que defiende otra cosa y terminamos enfrascados en nimiedades, en tonteras, en cosas que no aprovechan, que lejos de concentrarnos en la tarea que es engrandecer el reino de los cielos, terminamos, hermano y hermana, en discusiones, en nimiedades, en tonteras, que constantemente el apóstol Pablo le decía a Timoteo que evitara. Dios no nos ha llamado a discutir, no nos ha llamado a pelear. Personalmente conmigo usted se quedará esperando, si usted quiere, que discutamos acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor no se discute.
La palabra del Señor se enseña, se predica, se evangeliza y punto. Si usted acepta el mensaje, bueno. Si usted no acepta el mensaje, también bueno. No es un tema conmigo, es un tema con el Señor. Pero este tema de las grandes divisiones que hemos hecho, que las mujeres no pueden hacer una cosa, que solo los hombres pueden hacer otra cosa, que hay que guardar tal día, que no hay que comer tal cosa. Hermano y hermana, definitivamente yo creo que hemos ya rayado, definitivamente ya en cosas que nada está bendiciendo a la obra del Señor. Los judíos están enfrascados con los samaritanos. Y aquí es donde Jesús quiere ponerle el dedo en la llaga a esos judíos que están escuchando. Recuerde que hay muchas personas que están escuchando el relato. El relato del maestro es tan interesante que yo me imagino que la gente se quedaba enmudecida. La gente se quedaba atónita, la gente se quedaba expectante, porque recuerde usted que ese tipo de relatos son relatos con aguijón. Al final del relato el Señor va a traer algo que los va a punzar, que los va a despertar si es que están dormidos y que los va a obligar a la acción. Y esos hombres están tan atentos a este formato de enseñanza que cuando Jesús les dice que el que ayudó al prójimo fue un samaritano, un despreciado, que no venía de la iglesia, al rato hasta no es converso, al rato no pertenece a mi ciclo íntimo denominacional, ese es el que ayudó. Por eso, hermano y hermana, nos vamos a sorprender cuando veamos a muchas personas entrar al reino de los cielos que no eran de mi denominación, no eran de mi religión, no eran de mi grupo selecto, no era el que yo creía que iba a entrar, y ese tal vez estará de primero. Porque el que conoce las intenciones del corazón y sabe juzgarlas, ese es Dios. Imagino a los judíos reaccionando cuando escuchan a Jesús que había sido un samaritano. Jesús está relatando en medio de judíos. Ahí no hay samaritanos. Y yo me imagino que ellos se quedaron sorprendidos, o tal vez se quedaron incrédulos, o tal vez hasta se enojan. No sé si con Jesús, no sé si con el relato, no sé si con el maestro de la ley, no sé si con ellos mismos. Que un despreciable y vil samaritano fuera el que al final de los finales marcara la diferencia y les enseñara a aquellos que aparentemente son enseñados, porque aquí tenemos otro tema. Tenemos personas muy duchas en la palabra, personas muy versadas en las escrituras, personas que se han leído la Biblia 10 veces durante los últimos 10 años con esos sistemas de leer la Biblia durante un año, que para mí eso no sirve para nada, porque no se escudriña la Biblia, simplemente es un corrido de versículos y eso no sirve. Pero hay muchas personas que se jactan, que conocen la Biblia, que tienen no sé cuántos años de estar en tal ministerio, que no sé cuántos años tienen de estar pastoreando, que tienen iglesias de 5,000 y de 1,000 personas. Pero cuando hay que hacer la labor que nos está hablando Jesús en el relato, nos terminamos convirtiendo en esos religiosos como el levita y como el sacerdote. Qué increíble cómo este samaritano nos está dando a usted y a mí una gran lección como se la dio a los hombres y mujeres en ese contexto histórico. Vean qué increíble. Los 3 hombres estuvieron al frente de la misma situación. El levita, el sacerdote y el samaritano estuvieron al frente de una necesidad. Usted y yo en algún momento de nuestra vida vamos a estar al frente de una necesidad. Todo ser humano va a estar al frente de una necesidad. Y dependiendo de la acción que tome ante esa necesidad, así, hermano y hermana, va a recibir el favor de Dios o va a recibir la ira de Dios. Y si hay algo que Dios es incisivo en la palabra del Señor, si de verdad decimos conocer la palabra, si de verdad podemos en esta noche, tarde-noche, gritar a los 4 vientos que somos los mayores conocedores de las escrituras por el montón de años que tenemos de seminarios o ese título teológico, es en hermenéutica, en teología, qué sé yo. Si es verdad, nosotros inmediatamente deberíamos saber que la Biblia de tapa a tapa nos enseña a amar como Dios nos amó.
Así como Dios entregó lo que Él más amaba para que usted y yo fuéramos salvos, es esa misma actitud la que Dios quiere que usted y yo entreguemos precisamente a esas personas que son nuestros prójimos y que están en necesidad. Tarde o temprano, alguien va a estar en necesidad. Tarde o temprano, usted será el instrumento en las manos de Dios para cubrir esa necesidad. Y de la forma en que usted responda, hermano y hermana, así usted va a recibir una recompensa o usted va a recibir un castigo. Es capaz que usted el día de mañana se encuentre en esa situación de necesidad y usted va a requerir que alguien también le auxilie. Por eso Jesús insistía mucho con el tema de la regla de oro. La famosa regla de oro que se había violentado. En el contexto histórico de Jesús decían, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo no le hago daño a nadie para que nadie me haga daño a mí. Claro, esa regla de oro, según esa interpretación humana del contexto histórico, simplemente era una regla pasiva. Era una regla, hermano y hermana, donde no movía un solo hilo. Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Es una pasividad, una inacción. Sin embargo, Jesús la reformula cuando nos dice, harás al otro, a tu prójimo, lo que quisieras que te hicieran a ti en una situación similar a la que tu prójimo se encuentra. Si usted es ese mal herido, ese que está tirado en el suelo, ese que necesita un consejo, ese que está en drogas, ese que está en la cárcel, ese que está en el hospital, si usted estuviera en esa situación, ¿cómo desearía usted que lo trataran? De eso es de lo que me está hablando Jesús exactamente aquí en este relato. Los tres hombres se encuentran en la misma situación. Los tres hombres iban por el mismo camino. Los tres hombres se iban a tropezar con ese malherido que estaba ahí tirado en el suelo. Pero hermano y hermana, ¿cuál iba a ser la acción de cada uno? Estos dos primeros venían de la iglesia. ¡Qué increíble! Ese otro seguramente venía de hacer negocios o quién sabe de dónde. Pero lo que me llama la atención, si usted va llevando ese relato que estamos analizando, Jesús me habla de tres personajes, pero se va a tomar el tiempo para hablarme a nivel de detalle del personaje más importante de la historia, que es el samaritano. Jesús simplemente menciona a un levita y menciona a un sacerdote que vieron una necesidad y que pasaron de largo. ¿Qué sucedió con ellos? No lo sabemos. Jesús no nos cuenta si Dios los castigó, si Dios se enojó o en qué terminaron. Jesús, de quien nos quiere hablar, es de ese que despreciado por muchos fue el único que se detuvo, que hizo lo que pudo y trató por todos los medios de que esa persona malherida, hermano y hermana, pudiera recuperarse. Porque tal vez él en algún momento iba a estar en una situación como esa. Por eso hemos titulado en la sesión de esta tarde, Creyentes indiferentes. Es increíble el egoísmo que hoy permea en la iglesia del Señor. Hemos dejado ese primer amor que le reclamaba Jesús en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Hemos dejado de ser esa iglesia apostólica donde los hermanos no sentían que lo suyo fuera propio, que lo compartían, que oraban juntos, que comían juntos, que las necesidades de uno eran las necesidades de ellos. Vamos a entrar en muy pocos días a una época, hermano y hermana, donde la avaricia aparece como nunca antes en el resto del año, donde la codicia aflora como no aflora en ninguna época del año. Es increíble, anótelo. Cómo las personas se matan, les pasan unas encima de otras por adquirir cosas. No les importa quién está en necesidad. Usted ve los anuncios publicitarios, usted ve en las redes sociales los patrocinadores con sus productos. La gente sonríe, la gente es feliz, la gente está contenta, la gente está regalándose, la gente está comprando. Y se desean los mejores parabienes en esas fiestas y para la época que viene. Pero ¿quién está pensando en el mendigo? ¿Quién está pensando el que está enfermo en el hospital?
¿Quién está pensando el que está velando a su mamá o a su papá en una funeraria en este momento? ¿Quién está pensando el que está en una cárcel? Nadie. La avaricia y la codicia, hermano y hermana, pululan como nunca antes en estos últimos días. Ahora, a mí no me extraña ni me asusta que el impío, el infiel, el no creyente, el inconverso, tenga esa actitud, porque esa actitud lo caracteriza. A mí lo que me preocupa es la actitud del cristiano, la actitud del creyente. Por eso quiero invitarlo desde ya, porque a partir de ese viernes, YouTube, 8 de la noche, MP Radio, durante los próximos viernes, ese viernes es 1 de diciembre, los próximos viernes de este mes de diciembre, vamos a estar hablando acerca de lo que en realidad es esta época. Verdaderamente esta es una época para vivir en santidad, para vivir en piedad. Verdaderamente como creyentes celebramos lo que hay que celebrar, o terminamos, hermano y hermana, siendo como el montón que están allá afuera, cayendo precisamente en todo ese paganismo, en toda esa idolatría, donde las iglesias se vacían, donde no nos importa lo que sucedan con los demás. Va a ser muy importante que estos viernes del mes de diciembre usted nos acompañe en un megatema que hemos titulado Navidad es Jesús. Jesús, hermano y hermana, es nuestra Navidad. Todo aquello que el mundo invente alrededor es una idea humana y que no solamente es humana, sino que viene apoyada desde las tinieblas. Por eso el mismo Dios nos decía en Oseas, capítulo 6, versículo 6, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que amen a Dios, que amen a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y que me respeten como su Dios. Hermano y hermana, ya dejémonos de estar jugando a la iglesita. Dejemos ya esos rituales que tengo que ayunar 5 veces al mes, que tengo que hacer vigilia 2 días por semana, que tengo que hacer cara de lástima para que todo el mundo vea mi vida piadosa. Me vengo utilizando ese vocabulario tan lindo, tan santificado. Me ven en todos los cultos metidos, unos cantan, otros ofrendan, y ya creemos que hicimos la tarea a la cual hemos sido llamados. Y es aquí donde Dios me dice en Oseas, yo de ustedes, lo que estoy harto ya, dice el Señor, me tiene harto ya esos rituales, esos holocaustos, esos sacrificios que son huecos. Tal vez estamos creyendo, y en esto es muy importante que tengamos cuidado, porque tal vez estamos creyendo que nuestros rituales están llegando a la presencia del Señor y hermano y hermana, es probable que Dios esté viendo para otro lado. Analicemos muy bien. Tenemos que aprender a la luz de la palabra qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Una de las cosas que a Dios le agrada es que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Cuando a Jesús se le pide que resuma toda la ley, todos los mandamientos en uno solo, Jesús dice, bueno, pues si queremos resumir toda la ley, es muy simple. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, ese es el resumen. Si usted cumple esos mandamientos, que son 2 mandamientos en uno, dice Jesús, estás cumpliendo toda la ley. No cumples, no puedes decir que puedes cumplir uno y no cumplir el otro. Aquí no es un tema de si yo hago las cosas a medias, porque yo puedo decir, bueno, yo amo a Dios, pero a mi prójimo no lo amo. El mismo Señor te dice, no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, si a quien ves todos los días no lo amas. Definitivamente hay algo que no está bien. Si tu relación vertical presumes que está bien, tu relación horizontal, que es con tus pares, tiene que estar bien. Si tu relación horizontal está mala, deteriorada, tu relación vertical con Dios nunca podrá estar bien. Y es donde el Señor nos dice, yo estoy cansado de sus ofrendas. Estoy cansado de su palabrería. Estoy cansado de sus majaderías. Estoy cansado de que se estén golpeando el pecho. Estoy cansado de que hagan cara de yo no fui cuando entran en la iglesia.
Pero cuando hay una necesidad, cuando hay alguien tirado en el suelo que necesita que lo levantemos, que necesita que lo animemos, cuando hay alguien que ocupa, que paguemos un precio, hora sueño, que paguemos el precio de tiempo de ocio, que paguemos el precio de utilizar nuestros recursos, que pudimos haberlos ocupado en algo, pero los pusimos para la causa de Cristo, es ahí, hermano y hermana, donde se sabe quién es quién. Yo no quiero sus ofrendas. Yo lo que quiero es que ustedes me reconozcan, que ustedes me respeten. Eso es el verdadero amor al prójimo. Por eso, más adelante, continuando con este relato de que se le ha conocido como el buen samaritano, más adelante Jesús llama muy seriamente el texto de los evangelios más rudo, por decirlo de alguna manera, que Jesús expresa. No hemos visto a Jesús tan molesto, tan enojado, tan indignado con los fariseos, porque los entreveros de Jesús eran con los fariseos, que en Mateo capítulo 23, que tal vez es el texto más duro, tal vez en cuanto al verbo, en cuanto a la manera de expresarse el maestro, Jesús le dice a esos hombres: ustedes son un montón de hipócritas, porque eso es lo que son. Un hipócrita, hermano y hermana, es una palabra griega. El hipócrita es una palabra griega que lo que significa es ser un actor. Un hipócrita es un actor. Cuando usted ve una película, usted ve a hombres y mujeres haciendo papeles que están alejados de la realidad. Eso es un hipócrita. Un hipócrita lo que hace es actuar. Se convierte en una persona que no es. Y Jesús le dice: ustedes son un montón de hipócritas porque están más preocupados por el diezmo, porque están más preocupados por hacer cara de yo no fui. Están más preocupados porque la gente les tire a ustedes las alfombras, que los reconozcan como los más santos de los santos. Pero cuando hay que hacer justicia con los demás, cuando hay que amar al prójimo, cuando hay que obedecer a Dios, es ahí donde ustedes quedan totalmente desnudados. Es ahí donde se sabe quién es quién. Por eso, hoy más que nunca, yo no estoy en contra del culto, no estoy en contra del diezmo, no estoy en contra de la vigilia, no estoy en contra del ayuno. Pero le recomiendo que le sume a esas cosas, súmele el amor al prójimo. Entonces ahí sí vamos a estar bien. Porque el mismo Jesús le decía: no puedes dejar de hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, tienes que hacer ambas cosas, yo estoy de acuerdo. Pero hay que hacer las dos. No hagas una y descuides la otra. Por eso dice Jesús: está bien, hagamos cultos, reunámonos, hagamos todo lo que quiera. Aún más, sigamos metidos en cuatro paredes. Teniendo la necesidad afuera, somos felices metidos en cuatro paredes. Somos felices buscando iglesias más grandes. Somos felices construyendo parqueos para meter más carros. Somos felices haciendo iglesias de 2 plantas, teniendo la necesidad allá afuera. Por eso debemos trabajar en esa iglesia sin paredes. 300 años después de Cristo, la gente, todavía 3 siglos después de Cristo, la gente se reunía en las casas. Las casas, las células eran donde se reunía la gente, porque ahí llegaban los vecinos, porque ahí llegaban las amistades, ahí llegaban los compañeros de trabajo. Había más familiaridad. Hay personas que no se acercan a las iglesias. Bueno, pues entonces nosotros creemos que haciendo iglesias más grandes, entonces es más apetecible que la gente llegue. Nos hemos encerrado también en 4 paredes. Y Jesús nos está diciendo también esta noche: perfecto, reunámonos, adoremos al Señor, cantemos coros, tengamos N cantidad de ministerios, grupo de mujeres, grupo de caballeros, escuela dominical, claro, muy lindo. Pero no dejes el amor al prójimo. No dejes de visitar al que está enfermo. No dejes de orar por el que está con una necesidad. No dejes de dar un consejo a la luz de la palabra de alguien que te busca para que se lo des. No puedes dejar una cosa sin hacer la otra. Por eso Jesús nunca va a aceptar este tipo de desprecios y de menosprecios. Por eso Jesús, usted lo ve, hermano y hermana, en muchas situaciones del ministerio de Jesús, usted lo ve hablando con una mujer samaritana. La primera persona a la cual Jesús le predica. Y si usted analiza el ministerio de Jesús, y ya hemos analizado el año anterior, todo el ministerio de Jesús, duramos más de un año analizando el ministerio del Maestro en la tierra, con la primera persona que Jesús conversa y le da el mensaje de las buenas nuevas, es a una mujer.
despreciada, porque en el contexto histórico así era. Y no solo era mujer, era samaritana. Y es ahí donde Jesús también, cuando se encuentra con aquellos 10 leprosos que sana, salieron corriendo felices de la vida y se devolvió uno solo. ¿Y quién fue el que se devolvió? El despreciado samaritano. Y aquí es donde está Jesús a cada rato poniéndonos el dedo en la llaga y diciéndonos, cuidado si nos está diciendo que somos un montón de hipócritas porque estamos tan tranquilos viviendo una vida like, una vida definitivamente en zona de confort, esperando solamente su segunda venida, cuando 150,000 personas en ese momento están descendiendo al infierno. Y la Biblia es clara, hermano y hermana, cuando dice que el Señor va a demandar de nosotros la sangre de aquel, y lo dice Ezequiel, si yo sé que alguien está, hermano y hermana, perdido, y yo no le doy el mensaje de salvación, y esa persona muere en perdición, esa persona irá al infierno, claro. Pero el Señor a mí me va a demandar esa sangre. Pero si yo sé que está en esa situación y yo le hablo del Señor y esa persona persiste en su condición, se va a ir al infierno. Claro que sí, por no haber querido escuchar el mensaje. Pero el Señor va a librar de mí esa sangre, porque yo hice el trabajo que tenía que hacer. Vean la gran responsabilidad que el Señor nos está trayendo en esta noche a través de esta ilustración. Ahora, Jesús viene y le dice al hombre, bueno, ya les conté la historia. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. En Lucas capítulo 10, versículo 36 al 38. Yo te quiero preguntar, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre, es que es increíble hasta la manera de responder. Este hombre era tan soez preguntando como respondiendo. ¿Y cuál es la respuesta de ese hombre? No podía ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. Vean qué cosa más horrorosa, hasta dónde puede llegar el odio, hasta dónde, hermano y hermana, puede llegar la repugnancia, el aborrecimiento hacia alguien que el hombre no dijo el buen samaritano. No lo podía decir. Era un judío que había sido criado desde niño a aborrecer y a odiar a una persona que no pensaba como él, que tal vez no era de la raza de él. Porque ese hombre, hermano y hermana, y eso también es interesante que lo digamos, qué lástima es criar a nuestros niños a odiar a los demás. Leí hace poco en ese tema de la guerra entre Israel y ese grupo terrorista Hamas, cómo a los niños palestinos se les enseña desde niños, desde que están en las preescolares, en las escuelas, se les enseña a odiar a los niños judíos. Niños que se les enseña a odiar a otros niños. Y conforme van creciendo, esos odios se van incrementando. Esos odios, hermano y hermana, llegan un momento a convertirlos a estos pequeños en terroristas, a convertirlos precisamente en asesinos. Fueron criados desde niños a odiar a los demás. Ese maestro de la ley, ubiquémonos, 722 años antes de Cristo es cuando empiezan a pulular los samaritanos, que son esas razas mixtas. Estamos en ese momento allá por el año 28 después de Cristo. Han pasado ya más de 700 años enseñándoles a los niños judíos que iban naciendo a odiar a esos hombres que hacía 700 años atrás se habían convertido en razas mixtas. Se les enseña desde pequeños a odiar a los demás. Y este hombre no tuvo la hidalguía ni el reconocimiento de decir que había sido un buen samaritano. Su prejuicio, su carnalidad, su odio, su aborrecimiento, lo que había aprendido tal vez durante mucho tiempo, todavía lo vivía en carne propia. Entonces Jesús le dice, bueno, yo me imagino que Jesús se quedó esperando que el hombre le dijera samaritano. El hombre no lo iba a decir. Y entonces Jesús le dice en el versículo 37, bueno, ¿está bien? Entonces ahora usted vaya y haga lo mismo. Haga exactamente lo mismo que él.
El intérprete de la ley, ese experto de la ley, conocía la palabra. Sabía de lo que le estaba hablando a Jesús. Las mismas preguntas que este hombre le hace a Jesús, esas mismas preguntas son las que lo están a él clavando, hermano y hermana, contra la pared. Y esa respuesta definitivamente que le da Jesús deja mucho que desear. Ese hombre es el tipo de persona, ese maestro de la ley, es el tipo de persona que lo que anda buscando es violentar la palabra del Señor, que sabiendo lo que tiene que hacer, anda buscando un portillo, anda buscando una ventana mal cerrada para poder escaparse de su responsabilidad. Conocemos muchos creyentes hoy en día que conociendo la verdad, que sabiendo cuál es la voluntad de Dios, que sabiendo lo que a Dios le agrada, siempre van a buscarle a la Biblia defectos, van a buscarle a la Biblia errores, van a buscarle a la Biblia atajos para, hermano y hermana, justificar su irresponsabilidad. Y qué pena, pero la Biblia, hermano y hermana, es infalible. La Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, viene directamente de la presencia de Dios y por tanto no hay error, no hay mudanza, es la verdad absoluta de las cosas. Y por más que yo quiera violentarla, tarde o temprano será la misma palabra de Dios la que a mí me juzgue. Será la misma palabra de Dios la que me ponga a mí contra las cuerdas, si sabemos lo que tenemos que hacer. El mismo apóstol Santiago nos dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Usted y yo sabemos que eso es pecado, claro. Entonces predicamos en nuestros púlpitos y decimos que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, nos encanta andar hablando de pecados malignos, pecados veniales, que la mentira, pero no hablamos de que hacer lo que a Dios le agrada, saber que tenemos que hacer lo que a Dios le agrada y que no lo hacemos, eso es pecado. ¿Por qué no predicamos eso en las iglesias? ¿Por qué no predicamos eso en nuestras células? ¿Por qué no predicamos eso en nuestros foros? ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a este hombre? Si usted se comporta como el levita, como el sacerdote, que vienen de la iglesia, que vienen con las manos adoloridas de aplaudir, que vienen cansados con los brazos de tener las manos levantadas 3 horas, que vienen cansados en sus piernas porque pegaron tantos brincos y tantos saltos en el culto, que vienen todos adoloridos. Y dice Jesús, yo estoy cansado, estoy muy cansado de esos sacrificios, de esas cosas que están haciendo, porque lo que deberían hacer, lo que usted y yo deberíamos hacer, hermano y hermana, tal vez hasta el día de hoy, no lo estamos haciendo. Y es muy importante que usted y yo reflexionemos en esta noche. ¿Hasta dónde puede llegar el desprecio por una persona? Ese hombre irradiaba, ese hombre sudaba el desprecio y el aborrecimiento. Él llegó a buscar una respuesta diferente. Hay personas que vienen a hablar con nosotros, nos piden un consejo, nos cuentan su situación, les decimos a la luz de la palabra qué es lo que deberían hacer. Les recuerdo, usted si va a dar un consejo, lo tiene que dar a la luz de la palabra, si no, no aconseje. Si usted va a pedir un consejo y ese consejo no se lo dan a la luz de la palabra, rechace, hermano y hermana, ese consejo, porque no es buen consejero quien no utiliza la palabra del Señor. Claro, la persona viene donde nosotros, busca el consejo, le damos el consejo de la palabra y como se siente entre la espada y la pared, entonces se va a buscar a otro pastor o se va a buscar a otra pastora para ver si estos ministros les dicen algo diferente a lo que nosotros, a la luz de la palabra, les hemos dicho. Y entonces, si ese pastor o esa pastora les dijo lo mismo que yo les dije, entonces van a ir a buscarse a otro. Hasta que encuentren a un apóstata, a un mentiroso, a un lobo vestido de piel de oveja, a un falso maestro, que les diga lo que ellos quieren escuchar. Y aquí es donde se cumple la palabra que Pablo le da a Timoteo. Se amontonan buscando que les digan lo que ellos quieren escuchar.
Pues perfecto. Entonces, ciegos guiando ciegos. Y ambos van a terminar, usted y yo sabemos en dónde. Por eso, hermano y hermana, la moraleja de lo que hemos analizado en esta noche, podríamos rápidamente hablar de una colección de actitudes. Si usted toma todos los personajes que hemos visto en esta noche, qué interesante poder ver los modelos conductuales de todos. Vuelvo a reiterarles, todos son seres humanos, pero qué diferente pensamos los seres humanos, qué diferente nos comportamos ante la misma situación. No necesariamente todos actuamos de la misma manera. Vean qué interesante. Tenemos un hombre herido, un hombre que está muy maltratado, lo acaban de asaltar, y para el experto de la ley, ese hombre herido se convirtió en un asunto para discutir. Lo único que quería era discutir a través de la palabra. Nunca, pensando en el relato, imaginándolo, nunca sintió el más mínimo dolor y compasión o empatía por ese hombre. Lo que quería era solamente discutir. Para los ladrones, porque recuerden que ese hombre herido fue asaltado. ¿Qué era ese hombre herido para los ladrones? Alguien a quien despojar, alguien a quien robarle. Qué triste cómo hay muchas personas hoy en día con actitud de ladrón. Cómo hay ladrones hoy en día despojando a personas de sus activos que les ha costado tanto durante tanto tiempo. Roban celulares, le roban sus dineros, sus aguinaldos, se meten a las casas, le roban artículos dentro del carro. Hermano y hermana, todos esos robos, todo eso que aparentemente ha quedado impune, un día el Señor va a cobrar cada celular, cada centavo, cada activo, cada salario, todo aquello que un vividor haya hecho para dañar a otro, tarde o temprano lo va a tener que pagar. Y lo va a pagar, hermano y hermana, cuidado y si no, por la eternidad. Para los religiosos, para el levita, para el sacerdote, ¿qué era ese hombre herido? Simplemente un problema a evitar. No querían comerse, como dice mi abuela, no querían comerse la bronca. Simplemente mejor de larguito, voy muy apurado, tengo cosas que hacer, el culto terminó muy tarde y entonces tengo hambre, así es que sea otro el que venga y ayude a ese hombre que está herido. Cuidado, si esa es nuestra actitud de pasar de largo ante la necesidad. Porque el Señor, hermano y hermana, cuidado, nos va a hacer a usted y a mí pasar de largo también. Para el samaritano, el herido era un ser humano valioso. Vean el modelo conductual del samaritano. Qué diferente. Era un hombre valioso al que había que cuidar y al que había que amar. Pero hay un personaje también que me está haciendo falta. Y es el mesonero. El samaritano va donde el mesonero a que le cuide a ese hombre. ¿Qué era el hombre herido para el mesonero? Simplemente un cliente a quien servir por un precio. Porque también hay muchos que sirven, que ayudan, que bendicen, que animan, que exhortan, que predican, hermano y hermana, por un beneficio, por un salario, por ver qué obtienen, por ver qué le sacan a los demás. Las ovejas perdidas se convierten en clientes. Para el mesonero, el herido era un cliente que el samaritano iba a pagar todo aquello que ese hombre malherido requiera. Vean qué montón de modelos conductuales. Que cuidado si soy ese ladrón que anda despojando. Cuidado si soy ese religioso cultista que paso de largo ante la necesidad. Cuidado si soy como ese mesonero que ando viendo a ver qué le saco a los demás en el nombre de Jesús. Cuidado. Tengamos mucho cuidado. Ojalá que nuestra actitud sea la actitud de ese samaritano. Ese, hermano y hermana, es mi prójimo. Ese es el que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que ayudar. Si verdaderamente queremos agradar a Dios, empecemos por agradarnos unos a otros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos has hablado en nuestros corazones. Que nuestra actitud sea siempre de ayudar, de apoyar, de animar, sin esperar nada a cambio, Señor, compadeciéndonos de los demás. Esa misma compasión que le tuviste al mundo, Señor.
que la podamos nosotros tener aquellos que también se están perdiendo. Y así como tú un día te moviste a misericordia para cada uno de nosotros, que nosotros también nos podamos mover a misericordia por los demás. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella siempre trae algo, Señor, para guardar en nuestro corazón, para poder, Señor, también tomar las decisiones que tenemos que tomar una vez que la hemos recibido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy agradecido con usted, hermano y hermana, en esta noche por habernos acompañado. Los que estuvieron con nosotros a través de la plataforma audiovisual de Facebook Live y los que estuvieron también a través de la plataforma radiofónica de MP Radio. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de servirlo. Les recuerdo que el próximo jueves vamos a estar con otros relatos muy interesantes. El Señor Jesús nos sigue hablando a través de estas ilustraciones. Hoy, 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Sintonice MP Radio. Los pastores Enrique de Argentina estarán con su acostumbrado programa de los martes de Fe en Fe y de Gloria en Gloria. En 1 hora y 4 minutos estamos sintonizando MP Radio para escuchar este hermoso programa que lo va a edificar con música, con palabra, con oración, con saludos. Un programa muy versátil para su edificación. Continúe escuchando MP Radio. En este momento tenemos más de 1000 melodías que están sonando las 24 horas del día. Tenemos en ese momento más de 180 textos de la palabra del Señor en formato de audiolibro y también en forma dramatizada. Somos ministros de la palabra, así es que estamos también ampliando nuestra programación radial con palabra, con oración, con música, para bendecirlo y para edificarlo. Sin anuncios, sin promoción, no estamos pidiéndole su dinero, no le estamos pidiendo que siembre con nosotros, no le estamos pidiendo absolutamente nada. Solamente que cada día reconozca al Señor como su único y verdadero Dios y que no se olvide de su prójimo. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por su preferencia en esta tarde noche. Que Dios les bendiga.